Si le preguntas a un chileno lo que opina de Chile, lo más probable es que te responda que Chile es el mejor país de Chile. Pero si me lo preguntas a mí, yo te diría que Chile es la Florencia de Latinoamérica. ¿Y por qué? Pues muy simple. Y eso es debido a que la revolución que Florencia significó para el arte es un paralelismo innegable a la revolución que Chile significó para los memes. Fue gracias a Chile que pasamos de los típicos memes de cuánto cabrón a momos como este. Flojo conche tu madre, hasta cuando vaya a hacer algo productivo por tu vida, maldito culiao. Tuve que haberte abortado, asqueroso de mierda. Búscate una pega luego, ya tenés 30 años y todavía no. Cállate vieja culiao, muérete. Chile le regaló al mundo al pana Miguel, a Corchea y la palabra weón, entre otras cosas. Pero no conforme con ello, Chile ha decidido hacerle un regalo más al mundo. Y es ni más ni menos que el mejor shonen moderno desde la cancelación de Bleach. Así que dentro opening. Te habrás dado cuenta de que este anime es un spin-off chileno del famoso anime para niños Beyblade, ¿verdad? Ese anime era de aquellos típicos que eran un anuncio para venderles juguetes a los niños. En este caso, peonzas tuneadas. Yo, como iba a una escuela pública que se caía a trozos, en mi colegio se pusieron de moda las peonzas normales, esas de madera. Pero bueno, los Bakugan sí que cuajaron. Y las Yu-Gi-Oh también. Las Yugis estaban guapas, pero cuando el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se hizo su mazo, dejaron de molar. Bonjour à tous, je voulais remercier les équipes de Konami et notre rencontre à la Japan Expo. J'ai toujours ma carte. Bueno, vamos con Beyblade, que ya me estoy yendo del tema. Muy al contrario de lo que muchos pensarán, este spin-off chileno de Beyblade no es un Kodomo, sino que es un shonen Spokon de pelea al uso en toda regla. Así que veamos a nuestro elenco de personajes. El coleccionista es nuestro protagonista de shonen clásico, carismático, bonachón y bastante chetado, ya que el coleccionista es famoso por ser un Beyblader invicto. El coleccionista se enfrenta a diversos personajes a lo largo de toda la obra, como contra el Blader X, quien es uno de sus primeros antagonistas y uno de los más entrañables e icónicos. También tenemos al Lord Dona, eterno aspirante al puesto de campeón de manos del coleccionista, pero ojo, no te dejes engañar por su tamaño, ya que Lord Dona es uno de los Bladers más habilidosos de nuestra generación. Y no es para menos, ya que Lord Dona ha aprendido muchísimo del coleccionista. Que la vida, al igual que un Beyblade, gira, cae y se levanta para girar de nuevo. No importa cuántas veces te derriben, lo importante es levantarte y luchar una vez más. Entonces, ¿jugamos para aprender a no rendirnos? Exacto. Ese es el verdadero espíritu. Seguir girando hasta el final. No importa quién te derribe. Tú sigues. Tú te levantas. Tú giras. También tenemos a personajes como el ninja o el inversionista, que ya son más tropos clásicos que no pueden faltar en un shonen de peleas. Esta obra tiene bastantes momentos de farmeo de aura acompañados de batallas bastante trepidantes. Incluso las batallas entre personajes secundarios son bastante épicas, y eso es algo de lo que muy pocos shonen neketsus de peleas pueden presumir. Así que aquí te dejo un fragmento del anime de una de las batallas entre personajes secundarios para que lo veas. Pero si esta obra de verdad me ha cautivado tanto, no es solo por las peleas épicas. También ha sido gracias a su carismático villano, quien más de una vez se ha robado el show. Me atrevería a decir que es uno de los villanos más tridimensionales que he visto en mi vida. Así que hablemos del villano. ¡Te voy a destrozar! Un protagonista de shonen que se precie tiene que tener un rival tan chetado como él. Tenemos a Goku y Vegeta, Naruto y Sasuke, Gon y Killua, Fito y Fitipaldis, Asta y Yuno,
Y ahora a esas rivalidades se nos suman el coleccionista y el villano. El coleccionista versus el villano. Te voy a destrozar. 3, 2, 1, go shoot. El villano es un Blader con un talento fuera de lo común, pero sin embargo tuvo la mala suerte de haber nacido en la misma era que el coleccionista. Esto me recuerda cuando Salieri nació en la misma época que Amadeus Mozart. El villano es un personaje extremadamente chetado y capaz, pero el pobre no tiene nada que hacer frente al monstruo que es el coleccionista, lo cual ha hecho que el villano desarrolle un rencor contra el coleccionista que ha ido creciendo desde los inicios de la obra. Y sí, he dicho el principio de la obra, ya que este personaje es el protagonista de uno de los mayores plot twists de la obra. Toda mi vida he soñado con la cima, ser el número 1. Cada caída, cada derrota, solo me hizo más fuerte. ¡A pastar! ¡Te voy a destrozar! Pero siempre está él, el coleccionista, intocable, invicto, amado. Lo que fui, ya no seré más. Decido desatarme, liberarme. No importa cuántas veces me derrotes, algún día te aplastaré. Y en ese momento sabrás lo que es un giro izquierdo. Y ahí tendrás la oportunidad de conocer al verdadero Blader X. El entrañable Blader X resultó ser ni más ni menos que el mismísimo villano, quien tomó la identidad de Blader X para poder estudiar al coleccionista minuciosamente, ya que al ser un alivio cómico, sus rivales bajaban la guardia. Este acontecimiento en la obra fue tan icónico como el Gear 5 de Luffy o el Super Saiyan 3 de Vegeta. Para que lo entiendas, el Blader X era un personaje tan icónico que el autor intentó retconearlo e introducirlo de nuevo en la obra, pero sin embargo no funcionó. Al villano. Blader X. Sí o sí. El hecho de que el villano haya estudiado tanto al coleccionista nos llevó a este evento tan épico en la obra. Por acá tenemos a Panchito, el coleccionista. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que tener ese nombre, por Dios? Oh. 1-0 parte arriba el coleccionista. Parece que el villano lo va a perder todo nuevamente. Vamos, preparados. 3, 2, 1, ¡oye! 3-1, último combo. El antagonista lo da vuelta. Vamos. 3, 2, 1, go. Panchito aún sigue con vida o parece que cae. Por favor, gana por primera vez. Ganó Panchito. 3-2. Siguiente combo. 3-2. Siguiente combo. Impact Drake versus. Copa Drake. 3, 2, 1, go. Ganó el antagonista. le gané al coleccionista. El villano finalmente logró derrotar al coleccionista, quien, recordemos, estaba invicto hasta ese punto. Joder, esto sí es cine. Ese es el punto actual en el que estamos en la obra, y muchos lectores tienen bastante miedo de que al autor le pase lo mismo que le pasó en su día a Kishimoto con Madara Uchiha. Pero sin embargo, otro sector del fandom es bastante optimista y esperan ver un power up del coleccionista. Y es normal que haya tantas teorías, ya que nos encontramos en el momento más peak de esta obra. Así que siéntete libre de dejar tus teorías sobre el futuro de la obra en los comentarios. Por mi parte eso es todo. La verdad es que esta obra está siendo un soplo de aire fresco para el género del shonen que ahora mismo estaba un poco de capa caída. Incluso me atrevería a decir que Beyblade Chile
podría incluso llegar a ocupar el trono que One Piece ha tenido durante los últimos años. Ya no tengo nada más que decir. Dale a like y todo eso, ya sabes. No sé cómo despedir el vídeo. Así que adiós, supongo.